Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener la sesión número 3 de explicación de tema y vamos a continuar con la unidad que hemos estado trabajando, que es la unidad relacionada con la adultez. Recuerden que esta unidad es bastante extensa, por lo que nos van a llevar por lo menos hasta el primer periodo de la asignatura a completarla. Veíamos la sesión anterior, algunos conceptos relacionados con la adultez desde diferentes perspectivas, tanto históricas como antropológicas, etc. El día de hoy vamos a ver las áreas del desarrollo de la adultez. Y bueno, aquí nos mencionan que durante la etapa de la adultez el ser humano atraviesa una serie de transformaciones que abarcan múltiples dimensiones en su vida. Comprender estas áreas de desarrollo resulta esencial para el estudio de la psicología del adulto, ya que permite analizar cómo cambian, cómo, perdón, cómo cambian, se estabilizan o evolucionan distintos aspectos del funcionamiento humano. Bueno, este tema es de suma importancia. Perdón, este tema es de suma importancia porque justamente vamos a ver cuáles son los aspectos en los que se enfoca el desarrollo de la adultez, que es el tema central de nuestra unidad. Entonces vamos a estar viendo entre diferentes áreas, por así decirlo, que se relacionan tanto con cuestiones fisiológicas, como cuestiones sexuales, cuestiones de adaptación, contextuales por las que pasa el adulto. Y bueno, antes de continuar con la explicación, esto que vamos a ver a continuación, las distintas áreas, por así decirlo, se relacionan mucho con esta pirámide, que seguramente alguna vez la han estudiado en alguna asignatura de la carrera o seguramente en la prepa también, que es la pirámide de Maslow. Bueno, Maslow fue un psicólogo que, entre muchas otras de sus aportaciones, estableció esta pirámide de necesidades, en donde tenías que, bueno, su teoría establece que se tienen que ir cubriendo las diferentes secciones de la pirámide para poder alcanzar la autorrealización. Es decir, que si no tienes cubierta la base de tu pirámide, que es lo más básico, que es lo fisiológico, es muy poco probable que alcances la autorrealización. Vamos a leer de forma rápida a qué corresponde cada sección de la pirámide. Primero que nada, mencionar son 5 secciones. Es la sección de la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. En la base de la pirámide está esta cuestión relacionada con las funciones fisiológicas del cuerpo humano, como es la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo. Aquí viendo al sexo como una cuestión reproductiva más que sexo afectiva, ¿no? Y la homeostasis. Bien, ¿a qué se refiere esto? Que son las necesidades básicas del ser humano. Si tú no comes, si tú no respiras, si tú no duermes, pues obviamente no vas a poder hacer nada en el resto, con el resto de tus funciones, ¿no? Y ya una vez que tienes cubiertas esa parte fisiológica, lo siguiente es la sección de la seguridad, es decir, que tengas un lugar donde vivir, hablando de seguridad física, seguridad de empleo, que puedas trabajar y puedas mantenerte para cubrir tus necesidades fisiológicas, de recursos, la cuestión de la moral, que tengas seguridad con tu familia, que tengas cubierta la salud, que tengas una vivienda. Y lo tercero, ya una vez que tienes cubierta la sección de la seguridad, es la sección de la afiliación, que habla sobre la amistad, el afecto y la intimidad sexual. Que no hay que confundirlo con la primera que vimos en fisiología, que es el sexo. Como ya les había dicho, el sexo tiene que ver con el mero acto del coito y la intimidad sexual tiene que ver más con una cuestión afectiva de pareja. Luego que se tiene cubierta la sección de la afiliación, lo siguiente a concretar es el reconocimiento, que es el autoconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Esto es lo siguiente que se cumple, ¿no? Y ya por último, cuando se tienen las 4 secciones de la pirámide cubiertas, la última es la autorrealización,
que es la consolidación de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución de problemas. Y básicamente vemos esto porque son diferentes esferas del ser humano en las que se puede desarrollar de distintas maneras, ¿no? Y ahorita vamos a ver a lo largo de esta explicación que vamos a tener cómo esto se ve influenciado a través de lo que les comento de la pirámide de Maslow. Justamente la primera área que vamos a hablar es la área del desarrollo biológico. Dice, en esta área se analizan los cambios físicos y fisiológicos que ocurren durante la adultez. Que esto incluye en la primera área del desarrollo biológico es el declive progresivo de algunas funciones corporales como la fuerza muscular, la agudeza visual o auditiva. Se habla de una curva de decadencia de habilidades fisiológicas cuando se alcanza la madurez plena del cuerpo humano, por ahí de los 25 años más o menos. Y a partir de ahí, pues es un declive, ¿no? Obviamente, esto hablando de circunstancias estandarizadas, hay gente que tiene su mejor momento en sus 30, en sus 40, pero en general pues no se puede ir contra el tiempo. Entonces ya deja de ser un aumento y potencialización de las habilidades a ser un declive, por eso es una curva. Y otra cuestión relacionada con lo biológico es los procesos asociados al envejecimiento y su influencia en la calidad de vida. En esta etapa pues empiezan cuestiones como los achaques, las enfermedades crónicas y demás. Hay cambios hormonales igual muy distintivos, como es la menopausia, que es el término de la vida reproductiva, no la vida reproductiva, la fertilidad reproductiva de las mujeres, puesto que se acaban sus óvulos y empieza este proceso de la menopausia. Y también hay otro concepto que se relaciona con la andropausia, que es la relacionada con el hombre. De esto como tal, sí hay evidencia de que sucede, sí es algo real, pero no es algo tan notorio, tan drástico como lo es la menopausia. La influencia del estilo de vida en la salud, el ejercicio, la alimentación, el estrés, cómo influyen todos esos cambios con el desarrollo biológico durante la adultez. Y algo importante es que estos factores inciden en el bienestar y el funcionamiento del adulto a lo largo del tiempo. Ahí podemos ver en la imagen pues el desarrollo de como tal el cuerpo humano, ¿no? Lo que les comentaba, adquisición de habilidades y la optimización de esta acaba a los 25 años, que es cuando ya se considera un adulto de hecho. Y posterior a eso empieza una decadencia de estas cualidades fisiológicas. Lo siguiente que vamos a revisar son las áreas del desarrollo de la adultez, en específico el desarrollo cognitivo. Dice, se centra en la evolución de las capacidades mentales de procesos de la información, aunque algunas funciones como la velocidad del procesamiento pueden disminuir, otras como el racionamiento práctico y conocimiento cristalizado tienden a mantenerse e incluso mejorar. Aquí ya no hablamos de las cuestiones físicas y biológicas, hablamos de las capacidades cognitivas, que en la mayor parte de los casos, como les mencioné ahí, pues no tienden a decaer, sino tienden a potencializarse. Es decir, puede que ya no tengas la misma fuerza, agilidad y resistencia que tenías cuando tenías 20, pero probablemente tus capacidades para procesar información, razonar de forma práctica y el conocimiento cristalizado mejoran en esta etapa de tu vida. Se explotan teorías como la de Piaget, que es la etapa de operaciones formales, o sea, es la última básicamente, o propuestas contemporáneas como la de Scachier, creo que es Scachier, o Beatles. Se estudian aspectos como la memoria, la atención, el lenguaje y la capacidad de resolver problemas complejos en contextos reales. Es decir, en esta etapa, pues básicamente se mejoran aspectos como los que ya mencioné, debido a este progreso cognitivo que existe en esta área. Y la siguiente es el desarrollo moral. Dice, aquí se aborda la evolución del juicio ético y los valores de la adultez.
Se analizan modelos, como el de Goldberg, que propone una progresión de la capacidad de razonar moralmente, influida por la experiencia, la educación y el contexto cultural. Aquí hablamos de la moralidad como el conjunto de juicios éticos y valores fundamentados en el ser humano. Y nos hablan ahí que estos valores como tal pueden ir mejorando o progresando conforme más años adquieren. No necesariamente es de esta manera que mejore la moralidad, pero a través de este modelo nos explican que sí. ¿Por qué? Porque pues aumentan la cantidad de comparación de experiencias, es decir, la parte de los sucesos que has vivido para poder tomar decisiones moralmente más correctas. Influye también la educación, pues a lo largo de diferentes etapas pues vas adquiriendo valores como tal que la sociedad busca imponer en nosotros, ¿no? Y el contexto cultural también cambia. En la adultez muchos individuos se enfrentan dilemas éticos complejos en el trabajo, la familia y la sociedad, por lo que se profundiza en la autonomía moral y el pensamiento maduro. En esta etapa hay más oportunidades para desarrollar el pensamiento moral o el desarrollo moral, puesto que se adquieren muchas más responsabilidades y las decisiones que se toman ya no solamente tienden a influenciar al individuo o a influenciarnos como individuos, sino como a las familias, a los hijos, a los padres, es decir, se requiere un nivel de madurez moral mucho más elevado que en otras etapas del desarrollo, incluso que en la vejez, por ejemplo. Por eso muchas veces a los viejitos se les perdonan muchas cosas moralmente incorrectas porque dicen, es que ya está grande, ya no piensa igual. Pero a los adultos no se les perdona y a los adolescentes dicen, es que está chavo, todavía no sabe. A los niños también, ¿no? Pero donde más se pone el foco sobre las actitudes y comportamientos moralmente correctos es en la etapa de la adultez. Por eso es que hay más oportunidad para desarrollarlo. La siguiente es el desarrollo afectivo. Dice que este tipo de desarrollo se estudian los vínculos emocionales y la autorregulación efectiva y la manera en la que los adultos manejan sus emociones. Se analizan cómo la estabilidad emocional se tiende a incrementarse con la edad, aunque esto varía según la personalidad y las experiencias vitales. Se considera el impacto de las relaciones significativas como la familia, la pareja y las amistades en el equilibrio emocional del adulto. Se incluyen temas como la inteligencia emocional, la resiliencia y la experiencia subjetiva del bienestar. En esta parte es muy importante mencionar que estos vínculos emocionales se vuelven más estrechos y más significativos, por lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Durante la adolescencia, pues, a menos que algo sea diferente, todavía no adquieres responsabilidades afectivas tan fuertes como, por ejemplo, un matrimonio, o con tus hijos, o con tus padres, en el aspecto de tu ser quien tiene que ver por ellos. En cambio, en la etapa de la adultez, el desarrollo afectivo pues, se potencializa, porque ya no se te permite cometer los errores que cometías con respecto a tus relaciones o tu interacción con otras personas, justificando en tu falta de experiencia o tu falta de madurez. Entonces, en esta etapa es importante tener en cuenta que todo ese desarrollo afectivo se llega a su punto más álgido por las responsabilidades y la etapa del ciclo vital en la que están los adultos. Y el desarrollo social como tal nos dice que explora la interacción del adulto con su entorno social y las transformaciones de sus roles sociales. Es que se estudian las etapas del desarrollo psicosocial propuestas por Erik Erikson. Eso lo veíamos, no recuerdo si lo veíamos la semana pasada en estas cuestiones de la generalidad versus el estancamiento de la adultez media. Se consideran factores como el trabajo, la formación de la familia, la vida comunitaria, las transiciones vitales como la jubilación, los cambios del red social. También está vinculado a la identidad y a la participación activa en sociedad. Aquí ya no hablamos de vínculos afectivos, sino hablamos de cómo interactuamos con otros seres humanos en general. Por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en actividades deportivas, por ejemplo, en clubes sociales, en las juntas de los hijos, en las escuelas, ya no como adultos, ya no como estudiantes, perdón, sino como miembros activos de una comunidad educativa.
con las tías, con las reuniones familiares, todas esas cuestiones nos hablan de esta cuestión del desarrollo social. Y nos hablan también con respecto a la identidad, porque recordemos que la vinculación con la sociedad es súper importante porque nos refleja quiénes somos, ¿no? Depende, como dicen, depende con quién te juntes, es como eres. Y nos hablan también de la participación activa en sociedad. Las personas que viven aisladas suelen no ser miembros reconocidos socialmente. Recordemos que dentro de esa pirámide de Maslow que veíamos hace un momento, ser reconocidos y autoconocerse también son aspectos de suma importancia en esa pirámide en específico. Y la última de la que hablaremos es la del desarrollo psicosocial. Nos dice que aborda la evolución de la sexualidad y la identidad de género en la adultez. Se discuten aspectos como los cambios fisiológicos que afectan la respuesta sexual, así como las modificaciones en los intereses, prácticas y relaciones sexuales. Se analiza el impacto de los factores culturales, emocionales y de pareja en la expresión de la sexualidad. También se consideran como la intimidad emocional, la identidad sexual y el papel de la sexualidad en el bienestar general del adulto. Aquí hablamos de lo psicosexual, igual hablando de esto que veíamos en la pirámide de Maslow, ¿no? Hay una etapa, la etapa reproductiva de los seres humanos, que llega a un punto de decadencia al término de la adultez media, tanto por estos factores relacionados con la menopausia o la andropausia. Entonces, básicamente el desarrollo psicosexual en la etapa de la adultez lo que explica o lo que trata de comprender son estos factores culturales, emocionales y de pareja que se ven involucrados en la etapa de la adultez con respecto al desarrollo psicosexual. Y bueno, esta semana no vamos a tener mecanismo de evaluación en esta asignatura. Ya la siguiente vamos a estar realizando el mecanismo complejo número 1, donde vamos a integrar este tema que vimos hoy con el que vamos a ver la siguiente semana. Y bueno, sin más chicos, nos vemos el sábado. Cuídense mucho.